Bueno, chicos, en principio debo presentarme, soy el profesor Carlos Ramos Núñez, ¿no? Profesor en este curso que tiene este nombre tan insólito, seguramente para muchos, ¿no? Y un tanto extraño, es el tema jurídico romano germánico y common law. Bueno, este curso antes tenía otro nombre, ¿no? Y en esa época tenía 3 horas. Se llamaba Bases Romanistas del Derecho Civil, ¿no? Claro, ha cambiado un poco, bueno, yo diría incluso considerablemente, porque ya no nos ocupamos solo del origen, de las características, y hasta podría decirse el destino de nuestra tradición jurídica, ¿no? Sino que además hemos incluido otra tradición jurídica distinta, también occidental, pero que va paralela a la nuestra hasta cierto punto, ¿no? O sin tener la misma antigüedad. Es el common law, de origen inglés, y que tiene también el mundo varios países que lo adoptaron como modelo, ¿no? Doctor, disculpe, ¿me podría habilitar la opción de compartir pantalla, o sea, hacerme coanfitrión en todo caso para poder proyectar el mapa? Perfecto, eso me parece una buena idea. Entonces me voy a participantes. A ver, busco a Ariana. Tengo que poner más. Pues, ¿dónde estás? A ver. Aquí está bien. A ver. ¿Anfitrión o coanfitrión? Coanfitrión estaría bien. ¿Cómo? Ah, está bien, no hay problema, anfitrión también está bien. Ay, Dios. Eliminar anclaje. Ya. ¿Puede ser? Sí, está bien, doctor, no se preocupe, ya está todo. Perfecto. Bueno, entonces, antes de eliminar de presentar el cuadro, ¿no? Les decía, pues, de que exponentes del sistema jurídico del common law, ¿no? Son países como Inglaterra, naturalmente, ahí está su origen, ¿no? En realidad, del Reino Unido, ¿no? Que comprenden a países como Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Solo Escocia no pertenece exactamente al common law. Tiene un origen, dado las especiales características políticas de la época, ¿no? Escocia tiene un sistema mixto, ¿no? Por influencia de Inglaterra, con el que comparte la isla, ¿no? De ahí el nombre Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra, Gales y Escocia. Eh, Su aliado, ¿no? Fue crucial, ¿no? Digamos, un aliado político, estratégico era Francia, que pertenece al sistema romano-germánico, ¿no? Y entonces esto hizo a que de Escocia un país algo singular, porque no obstante formar parte del Reino Unido, ahí la influencia que hizo la tradición jurídica continental europea, ¿no? De origen francés, fue mayor, ¿no? Aunque se ha ido debilitando
en el curso del tiempo, ¿no? Por obra de la judicatura, ¿no? Tantos años resolviendo casos, se va generando una jurisprudencia que al final, poco a poco, ya va modelando las características de un sistema jurídico. Bueno, Arianita nos ha presentado, a ella también la tengo que presentar, digamos, es adjunta en este curso, ¿no? Está también Uber, si no sé si ha venido hoy día, que son grandes colaboradores y que seguramente van a tener con ustedes una relación bastante fluida, ¿no? A ver, presenta por favor tú misma, Ariana, el mapa que has elaborado. Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días, como dice el doctor, soy Ariana La Rosa, ahora adjunta del curso, justo he egresado ahora último, siglo pasado. Bueno, este mapa no lo he hecho, lo he sacado de internet, pero acá podemos Ah, observar cómo es la división de las distintas familias jurídicas a lo largo del mundo, ¿no? Podemos observar en color azul o medio celeste, azul en realidad, ¿no? Todos los países que pertenecen a la tradición del civil law o la tradición del derecho romano germánico, que es el nombre del curso, ¿no? Y obviamente aquí podemos observar que nuestro país es parte de esa tradición jurídica, ¿no? Así como los demás países de Latinoamérica, también, y por supuesto parte de Europa, gran parte de Europa, África e incluso Asia. Y como vamos a ver, toda esa tradición jurídica surge justamente en Europa Occidental, ¿no? Y bueno, el color rojo están aquellos países que pertenecen a la tradición jurídica del common law, o según el nombre del curso, el derecho anglosajón. Y podemos observar, evidentemente, con el profesor adelantado, a Gran Bretaña, ¿no? Que es donde parte, donde surge esa tradición jurídica, y los otros países que también son parte de esa tradición, que son Estados Unidos, Canadá, Australia, algunos países africanos, incluso asiáticos. Y bueno, vamos a observar a lo largo del curso cómo es que esa tradición, las tradiciones jurídicas se han expandido en el mundo, han llegado a distintos países, han cruzado océanos. Y también es interesante porque vamos a ver cómo es que incluso algunas figuras o instituciones jurídicas de una u otra tradición se comparten también con otras tradiciones, como el profesor va a mencionar algunos ejemplos. Y bueno, también vale mencionar otras tradiciones jurídicas que tal vez no son tan conocidas, pero que también es importante considerar o tener en cuenta, como son, por ejemplo, el derecho islámico o religioso en este mapa. También hay el customary law, que pueden ver en verde, y en marrón pueden observar aquellos países que tienen una tradición mixta, el common law, civil law. Vamos también a lo largo del curso a ver ejemplos de qué estados, por ejemplo, Estados Unidos o qué países tienen esa tradición jurídica mixta. Bueno, eso sería, doctor. perfecto. Entonces, como decía Ariana, podríamos situar a pesar que hay varias formas de clasificación, al civil law, ¿no? Que es nuestro sistema jurídico, es la manera como se le dice en Estados Unidos, ¿no? O en Inglaterra. Civil law, entonces es una tradición que no conviene traducirlo, ¿no? Si hacemos una traducción literal y decimos derecho civil, ¿no? Sería una traducción errada, ¿no? Mejor decir civil law, ¿no? Tal como ellos lo usan, o usar otras denominaciones, ¿no? De las cuales podemos hablar un poco también para ir avanzando. Mira, nuestro sistema jurídico tiene varios nombres, ¿no? Este largo sistema jurídico romano-germánico alude, por ejemplo, al origen de nuestro sistema jurídico, o también podemos utilizar la denominación tradición jurídica o la denominación familia jurídica, ¿no? Tiene su origen en Roma, ¿no? En la antigua Roma, ¿no? Y junto a esa, mientras los griegos, digamos, se hicieron acreedores de una tradición filosófica que de alguna manera define lo que es Occidente, la obra eh, de, de Sócrates, no obstante que no fue una obra escrita, ¿no? Pero sí plasmada por su discípulo Platón,
por Platón mismo, por Aristóteles, ¿no? Y las otras escuelas filosóficas griegas, ¿no? Los romanos, sin embargo, y esto es un tema bastante interesante y muy debatido, fueron desarrollando, quizás tenía mucho que ver la organización del campo, es decir, de la agricultura. Desarrollaron un sistema jurídico que, no obstante el transcurso del tiempo, tiene pues podría decirse un reconocimiento, una expansión, una riqueza, dicho sea de paso, sorprendentes, ¿no? Es decir, las categorías que ustedes van a utilizar en una serie de cursos, pero principalmente en derecho civil, fueron desarrolladas en ese tiempo. Ustedes saben, por ejemplo, si hablo de las obligaciones, de pronto digo una obligación solidaria o una obligación mancomunada, ¿no? De una obligación de carácter tangible o intangible. Si es que distingo la prenda de la hipoteca, no sé, ¿no? Si hablo de los interdictos posesorios, prácticamente todo eso sigue en pie, ¿no? Eso no puede cambiar, ¿no? Hasta cierto punto podría decirse que los materiales, ¿no? Los materiales son como los ladrillos del derecho de un edificio, ¿no? Es decir, los edificios pueden ser nuevos, tener distintos modelos, distintas clases, desde las catedrales, por ejemplo, por darle un sentido, hasta edificios muy modernos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos ladrillos pertenecen al derecho romano. Nosotros ya no somos derecho romano, ¿no? Ese derecho desapareció en el curso del tiempo. Pero los insumos que tomamos, ¿no? Sí siguen ahí. De ahí la denominación también de sistema jurídico romanista. Romanista. Porque la verdad, el derecho romano y nuestra tradición romanista es fundamentalmente romana. Pero alguien me dirá, profe, ¿por qué dice tradición jurídica o sistema jurídico romano-germánico? ¿Qué tienen que ver los germanos ahí? Bueno, los germanos también aportaron, ¿no? Pero no pues en la misma medida que los romanos, ¿no? La relación entre Roma y el mundo germánico ha sido una relación, digamos, en ocasiones benéfica desde el punto de vista comercial, pero también áspera, ¿no? Desde el punto de vista militar, estratégico. Tanto así que, que invadieron, ¿no? La parte del sur de Europa, que era en realidad la gran meta del pueblo germánico, ¿no? Es decir, si ustedes de pronto han ido o simplemente ven que multitud de ciudadanos de origen francés, holandés, danés, ¿no? Pero sobre todo alemanes, el gran sueño de su vida, ¿no? Es ir a vivir, pasar sus vacaciones, ¿no? En las playas españolas, en las italianas. Es más, hacen inversiones. Y de pronto ya en playas como Ibiza, Tenerife, en fin, se ven más familias alemanas que las propias del lugar. ¿Quién hace eso? ¿Por qué? Claro, y no son estos turistas algo muy diferentes a las hordas de adultos, de niños, de ancianos, de mujeres, ¿no es cierto? Cuyo sueño era vivir mejor, ¿no? El clima del norte de Europa hasta hoy, muy difícil, un frío horrible, pero sin embargo la vida en el sur de Europa parecía mejor, ¿no? Entonces, al cabo de los años, invaden
el sur del Mediterráneo, pero ellos mismos, ¿no? Como que no sienten esto como si fuera una invasión, ¿no? Sino que simplemente sustituyen, ¿no? A unos monarcas por otros, pero queda su influencia, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y cuáles pueden ser, esto con un pequeño adelanto, la influencia del derecho germánico, de las costumbres germánicas, en nuestra tradición jurídica? Pero o sea, hay muchas, ¿no? No olvidemos de que Inglaterra fue colonizada básicamente por pueblos germánicos, de ahí lo de anglos, sajones, que eran pueblos germánicos que cruzan el Canal de la Mancha con el afán de vivir mejor, y bueno, pues se desarrollan en Inglaterra, ¿no? Tanto así que el inglés es eh, tuvo sus orígenes en lenguas germánicas, ¿no? Distinto habría sido si de pronto los romanos lograban vencer a los germanos, ¿no? De pronto no existiría el inglés, ¿no? Y sabe Dios si el alemán habría existido, ¿no? Este, eso evitaron, ¿no? Que Julio César pudiera tener éxito en su afán, no solamente Julio César, otros emperadores, el propio Augusto. Bueno, Julio César no fue un emperador, fue un dictador, pero advertirán ustedes de que de esas relaciones, un poco de conveniencia, de lucha política, de afán de sobrevivencia, ¿no? Surgen no solamente mestizajes raciales, culturales, sino también jurídicos, ¿no? Por ejemplo, este, tenemos a los registros públicos, ¿no? Que ustedes sí saben que sirven para escribir una propiedad, registrar la transferencia de una propiedad, este, establecer formalmente sociedades de carácter comercial, como una sociedad anónima, una sociedad de comandita simple, una empresa de responsabilidad limitada y así sucesivamente. Puede registrar mandatos, poderes, puede registrar incluso la cancelación, digamos, de un matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué, no es que existieran los registros públicos en, en esa época, ¿no? Pero sí existía la idea de publicidad. Los actos tenían que ser, tenían que ser solemnes, ¿no? Dotados de formalidades, tales como que, por ejemplo, la gente pudiera convencerse de que una casa o un terreno había sido vendido. Entonces, eso lo hacían a través de la presencia de testigos, ¿no? El mismo jurado, ¿no? Ustedes han visto en películas, en series en las norteamericanas, principalmente, que es con juicio público, ¿no? Entonces, esta idea del jurado, ¿no? También te da idea de que lo que les interesa es la garantía de la publicidad. En cambio, en el derecho romano, es más bien la consensualidad. Por ejemplo, el contrato de compraventa, ¿no? Se ponen de acuerdo hasta hoy en la cosa, así se le llama, objeto de la venta, ¿no? El consentimiento para determinar el precio, y ahí tienes el contrato de compraventa. Puede hacerse un contrato de compraventa, disculpen ustedes, este, digamos, la comparación en un papel de servilleta, ¿no? Pero ¿cuál es el aporte del derecho germánico? Dicen, eso es entre ustedes, entre el comprador y el vendedor, pero frente a terceros, tiene que haber publicidad. ¿Y cuál es? Escritura pública, bueno, y la inscripción de la misma en, en los registros públicos, ¿no? Entonces,
De pronto, antes también nació un niño, ¿no? Y al niño, los germanos, ¿no? Lo levantaban en peso, ¿no? Apenas salía, y esperaban que el niño gritara, ¿no? 3 veces, y orase, ¿no? Y era hacia los 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Esa era la prueba de vida de que el niño, ¿no? Tenía una buena condición, que era un niño vivo, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, esa idea de publicidad en el juicio, en los juicios penales, ¿no? La idea esta de duelo entre un fiscal, ¿no? O representante de la sociedad en juicio, y un abogado, que es el abogado defensor de un acusado, ¿no? Antes esos duelos tenían otras características, ¿no? No se hacían en los tribunales, ¿no? De hecho, eran duelos judiciales físicos, ¿no? Entonces el resultado dependía en su mentalidad de la voluntad de Dios. Castiga al falso, premia al justiciero, ¿no? Entonces, esa también es su influencia. Hay otro nombre muy interesante de nuestro sistema jurídico. Es el sistema jurídico romano canónico. Dice canónico, ¿por qué? Bueno, canónico tiene que ver, es la denominación que se da al derecho de la iglesia, ¿no? Dice, ¿qué cosas podemos nosotros, uh, qué tenemos de derecho canónico? La iglesia, como ustedes saben, una institución antigua, ¿no? De una gran expansión, primero en Europa, y luego alrededor por el mundo, del mundo, ¿no? Pero principalmente en un otro continente como son las Américas, ¿no? Europa, las Américas, aunque también hubo misiones misioneras al Asia, al África. Entonces tuvo una gran expansión. Si bien se dividió principalmente con el protestantismo, con el anglicismo, con la iglesia anglicana, fue desarrollando para su propia sobrevivencia un derecho especial, ¿no? Que lo tomó del derecho romano y que servía para regular la vida de los sacerdotes, ¿no? Pero también de los fieles. ¿Qué hacer con sus testamentos? ¿Qué hacer con las compraventas? Se fue haciendo de un rico patrimonio, ¿no? A través de donaciones, muchas veces también a través de artes que podríamos calificar de mala fe, ¿no? Pero, por ejemplo, en la teoría de los impedimentos matrimoniales, ¿no? Dice, es una pregunta y ustedes me van a contestar, ¿no? Cualquiera de ustedes, de paso así, los voy conociendo, ¿no? Uno podría casarse con su prima hermana, no hablo de que se tenga ese deseo, sino hablamos de esa posibilidad. A ver, cualquiera de ustedes, ¿uno podría casarse con su prima hermana? Un voluntario, una voluntaria, sí, claro. ¿Se puede? No es que les diga que sea deseable, ni que les esté recomendando nada. Buenos días, profesor. ¿Tu nombre? Ahí está. Pues, José Casas. José Casas. Un gusto. Un gusto igualmente. Con lo de la prima, yo no soy creyente, así que no creo que habría mucho problema en el punto moral, pero creo que a nivel genético sí he visto casos, sobre todo en lo de la realeza europea, en el que Sí, claro. el nacimiento de hijos entre primos, entre personas de la misma familia, ha tenido repercusiones Leucemia. dañinas en el hijo. Sí, Ajá. Así que claro, mira. considero que no se debería poder. Claro. Ahora, tampoco es que sea
una relación tan estrecha como la que puede ser, por ejemplo, entre padres e hijos o entre hermanos, ¿no? Pero la iglesia fue, en un momento determinado, extendiendo más allá de los primos hermanos los impedimentos matrimoniales. Catalina, por ejemplo, Enrique VIII se divorcia de su esposa, ¿no? En gran medida bajo el pretexto de que se había casado con la viuda de su hermano, ¿no? Y que eso no era correcto, ¿no? Después de haberse casado con ella, ¿no? Pero estaba enamorado. Bueno, también temporalmente, miren al final qué mal acabó, de Ana Boleña, ¿no? Entonces, mm, de, de pronto que uno no podía casarse con una prima en tercero, en cuarto grado, ¿no? Bueno, quizás que ni siquiera la conocía, pero eran primos. Ahora, la iglesia al comienzo esperaba que decía que sí, ¿no? En nuestro Código Civil también lo autoriza, ¿no? Sí se pueden casar, ¿no? Claro, como bien señalaba el alumno, lo que ocurría era, bueno, tener que esto tuviera consecuencias de carácter moral, entendía la moral, sobre todo en los términos de la época, de carácter genético, pero jurídicamente sí se puede hacer eso, ¿no? Sí se puede hacer eso. Es más, incluso ya no hay mayores regulaciones en los códigos, ¿no? Ahora cambio la pregunta. Uno puede casarse con su tío, con su tía, con su sobrino, con su sobrina. ¿Es posible o no? Digan, Buenos días. sí, 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 profesor. Yo he visto de que si bien no hay impedimento para casarse con el primo y la prima, hay sí. un impedimento no absoluto con los tíos. Debe Ujú. haber un motivo debe haber un motivo para que un juez lo permita, pero un Ya, motivo justificable, como puede ya, ser, exactamente. me parece tener un hijo, o por ahí Ya, va, ¿no? claro, claro, es posible casarse con el tío, la tía. Bueno, dice el código, cuando exista un hecho grave. ¿Quién va a hacer esa dispensa? Los celebrantes, por ejemplo, no, no pueden otorgar esa dispensa, no pueden otorgarse esa dispensa. Pero la autoridad eclesiástica, tratándose de un matrimonio religioso, o el juez, tratándose de un matrimonio civil, sí pueden dar la dispensa por razones graves. Por ejemplo, que la, que la chica o la persona quede embarazada, ¿no? O que ya pues tengan un hijo, como también se señalaba en el ejemplo, ¿no? Así es. Este, ya el asunto se va reduciendo, ¿no? Dije, por ejemplo, ¿y podrá uno casarse? Bueno, un hecho que moralmente, íntimamente, conmueve, ¿no? Este, eh, hasta mortifica. Pero la pregunta jurídicamente es válida, ¿no? El abogado, el jurista no puede huirle a los temas por su naturaleza moral, ¿no? Uno puede casarse con su hermana, su hermano. No olvidemos de que descendemos del derecho canónico. Y la respuesta es no, salvo en determinadas circunstancias, que son circunstancias en verdad muy difíciles, o en todo caso se retrotraen a la tradición bíblica, ¿no? Por ejemplo, los hijos de Adán y Eva, ¿no? Los hijos de Noé, ¿no? Cuando
el género humano, ¿no?, se encuentra a punto de desaparecer, como que no quedara ninguna otra opción más para poder salvar a la humanidad, al género humano, cabe una dispensa, ¿no?, del matrimonio entre hermanos. Y el matrimonio entre ascendientes y descendientes, ¿es posible? Todos nosotros criados en una tradición contra el incesto, ¿no? No, de ninguna manera. Y en efecto, la Iglesia Católica no hace excepciones en este punto, ¿no?, aun cuando tenga que perecer el género humano. Pero también hay otras situaciones que tienen que ver no con el parentesco consanguíneo, sino por el parentesco con afinidad, por afinidad. Es aquel que se contrae con motivo de haberse celebrado un matrimonio entre, digamos, dos cónyuges, dos esposos, respecto de sus parientes más cercanos. Por ejemplo, el suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada. Dice, uno puede casarse con su cuñada o con su cuñado. El Código Civil, siguiendo la tradición del derecho romano, del derecho canónico, dice, no, salvo que el excónyuge haya muerto. Es decir, aun cuando uno se divorcie, ¿no?, de la hermana y quiera casarse con la otra hermana, no puede, ¿no? Lo que sí puede hacer es casarse una vez que haya muerto el excónyuge, ¿no? Así es una norma por influencia moral, ¿no? Pero de ciertas connotaciones, yo diría, hasta cierto punto, laudatorias del crimen, ¿no? ¿Por qué? Porque de un eventual crimen, porque, bueno, si no ha muerto de muerte natural, ¿no?, de pronto una pasión malentendida puede llevar a la cancelación física, digamos, de quien fue el excónyuge para poder contraer nuevas nupcias, ¿no?, con la cuñada o el cuñado. Y también cabe la pregunta esta. Uno puede casarse con su suegra, con su suegro, con su nuera, con con su yerno, ¿no? Y no se puede, no se puede, ¿no? Son razones de índole moral, ¿no?, que la Iglesia introdujo. Es más, aun cuando se quede, digamos, aun cuando haya muerto el hijo o haya muerto la hija, ¿no? Y entonces, como en el caso de la hermana, uno no puede contraer matrimonio con el excónyuge, perdón, con el suegro o la suegra, aun cuando se trate ya de un matrimonio disuelto por divorcio o por fallecimiento, ¿no?, del hijo de la hija, ¿no? Entonces, toda esta dimensión que llamaríamos moral del derecho está presente en nuestra tradición jurídica. Pero también hay elementos bastante bien elaborados, ¿no?, que marcan, señalan algunos de los rasgos, de los caracteres de nuestra tradición jurídica. Por ejemplo, está la teoría de las nulidades matrimoniales, ¿no? De pronto dicen, oiga, señor, yo me casé, pero mientras estaba casado, ¿no?, yo estaba seguro de que mi esposa era Juana, ¿no? Siempre sabía que era Juana, decían Juana, cuando de pronto me entero que no es Juana, sino que había sido la prima llamada Ana, ¿no? Entonces podría seguir un juicio de nulidad de matrimonio por identidad en el sujeto, ¿no?
Otra cosa, de pronto, yo pensaba que me casaba con un hombre trabajador, ¿no? Un hombre honesto, que lleva adelante a la familia, pero de pronto me acabo de dar cuenta que este señor es un delincuente, ¿no? Bueno, una serie prefiero mm, no divorciarme, sino lograr que mi matrimonio sea declarado nulo, es decir, atacar a la celebración misma del matrimonio. ¿Por qué? Porque hubo un error no en la identidad del sujeto, sino en una de sus cualidades esenciales, ¿no? Una discusión de esa naturaleza se daba en el mundo medieval, incluso hasta el siglo XIX, ¿no? Respecto de la virginidad de las mujeres, ¿no? Habían tratados de derecho canónico donde se discutía si podía considerarse una cualidad esencial de una mujer la condición de que sea virgen, ¿no? Pensaba, me había casado con una virgen, pero sin embargo me he enterado, ¿no? Me he comprobado que no, ¿no? Incluso, digamos, hay historias hasta algo cómicas, ¿no? El de Camerón, en fin, de que, miren, se los digo, son creo todos ustedes mayores de edad, cuando se casaban los príncipes, habían algunas casas reales europeas que esperaban que la, la, el acto sexual, la consumación sexual en el matrimonio, en la primera noche tenga un carácter público. Entonces invitaban, no diré a todo el pueblo, pero sí, por ejemplo, a los parientes más próximos, y bueno, y podían tener ahí relaciones sexuales. No es que fuera también algo así como una película porno, pero sí podían estar con la cama tendida dentro de la cama, pero debía de tener más o menos la idea, ¿no? Hacerse la idea que estaban sosteniendo relaciones sexuales, ¿no? Y luego en la mañana presentaban, digamos, un pedazo de la sábana, ¿no? Una parte de la sábana donde figurase una mancha de sangre, ¿no? Era una prueba de haberse puesto fin, de haberse consumado el matrimonio, ¿no? Entonces, y así por el estilo, ¿no? De pronto uno dice, yo me casé, pero en ese momento yo no sabía lo que hacía, ¿no? Esta estaba una película algo divertida de lo que pasa con los amigos en Las Vegas, ¿no? Después de una borrachera, uno de ellos se había casado con una joven que ejercía la prostitución y ni siquiera recordaba que se habían celebrado las nupcias, ¿no? Dice, bueno, yo me casé borracho, ¿no? O drogado, ¿no? Entonces, hay ahí un elemento esencial que es la capacidad, ¿no? No tiene que estar en su sano juicio para celebrar el matrimonio, ¿no? O me obligaron, ¿no? Este, este, Le pusieron una pistola en la cabeza o simplemente lo amenazaron, ¿no? Entonces dicen, no, hay una violencia moral o física, ¿no? Esa celebración es inválida, ¿no? Todo eso es creación del derecho canónico que figura, por supuesto, en nuestra propia tradición, ¿no? Los procesos judiciales, ¿no? También tienen estas características. La existencia de un expediente que hay que coser, la idea de escritura pública, es decir, un documento que elabore el notario, este funcionario especial, no tiene influencia en el derecho canónico. La apelación de los procesos penal, de los procesos en general, ¿no? El nombre tribunal es un tribunal compuesto por 3 jueces,
Ya es su propio nombre. De aquí, y nosotros tenemos en el interior del Tribunal Constitucional discusiones de esa naturaleza. Por ejemplo, yo creo que no puede existir, pues, un tribunal unipersonal, ¿no? Esa es una monstruosidad, ¿no? Entonces, si es que quien ha dictado la sentencia es un juez, la apelación que se haga tiene que ser a un tribunal colegiado. En latín, curia. Curia es un tribunal de mayor jerarquía, compuesto normalmente, de ahí el nombre, por jueces religiosos, ¿no? Que tenían una formación jurídica. Y entonces, para eso tiene que existir el expediente, ¿no? Para que haya la posibilidad de que una de las partes que no está conforme apele ante esta curia, ante este tribunal eclesiástico, y el caso sea revisado. Pero si, por ejemplo, quien resuelve es un juez, y después apelas ante otro juez, como que tus garantías no están debidamente protegidas, ¿no? En cambio, si es un tribunal colegiado, es mejor una decisión de 3 que una decisión de 1, ¿no? Donde cabe, digamos, que se cometan arbitrariedades. Bueno, por lo menos esas arbitrariedades ya no se cometerán o no se cometerán en la misma medida si hay un tribunal colegiado que ve eso, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos, si bien hace de, del jurado un asunto esencial de su justicia, no habla del derecho a la apelación, ¿no? A la pluralidad de instancias. ¿Por qué? Porque su garantía es la publicidad, ¿no? Entonces, entre nosotros, sí existe el derecho a la apelación, ¿no? A la pluralidad de instancias. Y eso ha quedado de derecho canónico. Ya no son jueces religiosos que participan, bueno, salvo pues en el derecho canónico, quienes participan en estos procesos, sino son jueces civiles y que ahora ese derecho, ¿no es cierto?, tiene incluso una connotación constitucional, ¿no? La pluralidad de instancias, es decir, una herencia tangible, viva, del derecho canónico, ¿no? Hay otra denominación, la señalaba Adriana a su momento cuando explicaba en el mapa cuál era civil law, ¿no? Esa es la denominación que nos dan a nuestro sistema jurídico en países como Inglaterra, como Estados Unidos, ¿no? Bueno, es una apreciación de carácter cultural, ¿no? Para un abogado, un juez del common law, nuestro derecho es académico, es formalista, ¿no? Mientras que el suyo es mucho más práctico. Es que el derecho inglés, más que formarse en las universidades, como por ejemplo Oxford, Cambridge, se formaba en gremios profesionales, ¿no? Las Inns of Courts, eso de Inns, que significa profundo, con doble N, ¿no? En la redacción, en la versión más antigua. Uno dice, ¿por qué se llaman Inns of Courts? Bueno, a Londres, por ejemplo, y de pronto después que hay unos callejones enormes que van de una calle a la otra. Y de pronto dice, aquí funcionó la Inns of Courts tal. Entonces los estudiantes tenían pues una formación más profesional, más práctica, que estar en las universidades, ¿no? Es más, uno de pronto podía ir a Oxford, estudiar en Cambridge, ¿no? Aprender ahí derecho canónico, pero tenía que ir a estudiar a estas Inns of Courts, ¿no? Les ponía el ejemplo, no es lo mismo que estudiamos en el Colegio de Abogados que, por ejemplo, en la Universidad Católica, ¿no?
o en otra, ¿no? ¿Por qué? Porque sería esta formación diferente, ¿no? No sería una formación teórica, sino eminentemente práctica, ¿no? Uno tendría que consultar tantos libros, ya sea de manera virtual, ya sea de manera física, cuando tiene la biblioteca, ¿no? Entonces, en ese sentido es distinto. Hay otra denominación, ¿no? Me olvidaba de esto. Derecho continental europeo, o continental law. ¿Quiénes decían eso? Los ingleses, por supuesto, porque desde su perspectiva, el derecho civil, ¿no? Este, el continente, ¿no? Ellos tienen su propia isla. Vean acá cómo un carácter cultural, ¿no? Puede tener tanta influencia en el derecho. Los ingleses, ¿no? No debería llamarnos esto la atención de si fueran los chinos, los japoneses, los árabes, quisieran esto, pero justamente los ingleses. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cuando quien conduce no debe mantener la derecha, sino la izquierda, ¿no? El timón no está en el lado izquierdo del automóvil, está en el lado derecho. No se miden, digamos, las distancias por centímetros, kilómetros, ¿no? Sino por leguas, ¿no? No existe la pulgada, ¿no? Inch, ¿no es cierto? Existe también unidades de pesaje distintos, una manera distinta de controlar los sismos, ¿no? Una manera distinta de controlar la temperatura, una manera distinta de administrar, digamos, el sistema monetario, y una gran dificultad, ¿no? Llevada al punto de la separación de formar parte de Europa, ¿no? Bueno, igual su derecho es bastante distinto del nuestro, ¿no? Categorías como, pensemos, una hipoteca, una prenda, ¿no? Sin, no están no existen en su lenguaje. Hay otras categorías que los estudiantes de derecho, que los abogados deben aprender, ¿no? En los report books, que son libros de jurisprudencia, ¿no? Su manera de razonar es distinta, porque no es a partir, digamos, de la ley, ¿no? O de la Constitución, sino de los casos, ¿no? La habilidad de un abogado consiste en recordar un caso, ¿no es cierto? Y hacer que se adapte exactamente al nuevo caso que tiene entre manos, ¿no? Y el juez va a tener un largo entrenamiento de recordar, o el abogado hacerle recordar cuáles son esos casos, ¿no? La jurisprudencia, entonces, va a tener una importancia crucial. La jurisprudencia son las sentencias de los tribunales de mayor jerarquía, con la necesidad de respetar los precedentes, los casos anteriores, las sentencias anteriores resueltas por esos tribunales superiores, ¿no? Hasta hace poco en Inglaterra, la Cámara de los Lores, que es una cámara política, tenía una sección, ¿no? Entonces, en esa sección, ese grupo estaba la instancia más alta de la justicia del Reino Unido, también la sección judicial de la Cámara de los Lores, House of Lords. En la actualidad, desde el año 2005 y en funcionamiento desde 2009, ya tienen una Corte Suprema. Esas situaciones tienen que ver
también por una especie, hay una categoría en biología que se llama ósmosis, ¿no? Es decir, hay influencia de un cuerpo sobre otro. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo moderno, ¿no? Es decir, vamos perdiendo ciertas características de nuestro derecho y nos estamos adaptando a las características del otro derecho. Por ejemplo, si aquí, conforme al Código Procesal Civil, que empezó esto, o respecto al Código Procesal Penal, un abogado presenta una apelación, dice, apelo, ¿no? Ante la Corte Suprema, le van a contestar, apelación rechazada. Acá dice que, en la Constitución dice que se tiene que respetar la pluralidad de instancias. Sí, señor, pero eso tiene una connotación legislativa, no constitucional. Pero si dice en la Constitución pluralidad de instancias, la doctrina ha desarrollado la idea, y lo dicen los códigos, procesal civil, procesal penal, que tiene que estar fundamentada esa apelación, tiene que estar motivada, porque uno sí puede decir, apelo, fundamentaré los hechos, ¿no? O la doctrina que me ampara en instancia superior. No, señor, usted tiene que hacerlo en ese documento. En Estados Unidos, las apelaciones en los últimos tiempos empiezan a concederse ocasionalmente, pero ya se conceden, ¿no? Las apelaciones. Antes era no es hasta hoy difícil, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Para nosotros cada vez la apelación es más difícil. El Tribunal Constitucional permanentemente tiene que recordarles a los jueces que existe un derecho a la pluralidad de instancia. Mientras que en el common law es cada vez más, no diré fácil, pero cada vez más posible que concedan esa apelación. Es decir, nosotros vamos en la dirección de los Estados Unidos, mientras que ellos van, digamos, un poco en la línea del derecho del civil law, ¿no? Hay tantas, veía las noticias de hace unos días acerca del drama judicial de Britney Spears, ¿no? La famosa cantante, que cayó, desgraciadamente, pues, en el mundo de las drogas, el alcohol, a pesar de tratarse de una chica talentosa, ¿no? Digamos, símbolo de la música pop, ¿no? Y con unos fans por todo lado del mundo, ¿no? Resulta de que en Estados Unidos hay una institución que se llama Conservatorship, que sería más o menos algo parecido a lo que nosotros tenemos si es el curador, ¿no? Eso también viene del derecho romano. Entonces este padre cometía excesos, ¿no? No le daba el dinero a quien lo ganaba, se lo pasaba a otro hijo que era un vago, ¿no? La mantenía prácticamente encerrada a la Britney Spears. Y entonces la chica cansada, quizás con la convicción de que había superado esa pesadilla del mundo de las drogas, ¿no? Eh, escribió algo, ¿no? En las redes sociales. Miles de fans se levantaron, ¿no es cierto? Se dirigieron a la justicia y hicieron posible, ¿no? Que, bueno, el propio padre renunció, ¿no? No sé en qué ha quedado ahora, si ya le nombraron un nuevo tutor o si el juez se pronunció en el sentido que no lo necesitaba, ¿no? Pero ven ustedes ahí, en el propio, en las propias noticias, las características, digamos, de un sistema jurídico, ¿no? Frente a las de otras. O recuerdo, por ejemplo, en esa época yo estaba en Berkeley, este, es, había dejado, Jennifer López estaba en Amores, ¿no? Con el cantante
disculpe el nombre que no recuerdo, Marc Anthony, ¿no? Hicieron durante 2 meses, ojo, ambos dichos de paso de origen latino, no, un abogado, un documento, ahí se llaman prenuptial agreement, ¿no? Simplemente dicen prenup, ¿no? O en plural, prenups. Entonces, durante 2 meses, los abogados de un lado y de la otra discutían todos los elementos que podían ocurrir dentro del matrimonio. Desde disposiciones de orden patrimonial, que acá podrían hacerse, y de hecho se hace, por ejemplo, la separación de bienes, la comunidad de bienes conyugales, en fin. Pero también entraban a detalles francamente increíbles, ¿no? Que la prensa de la farándula en Estados Unidos comentaba, pero también los grandes diarios, ¿no? Por ejemplo, los fines de semana tenían que avisar si se iban a quedar juntos o es que iban a salir separados, pero fines de semana, por ejemplo, un viernes, en la noche, un sábado, uno de ellos no tenía que estar en la casa, para que la otra persona se sintiera en libertad de invitar amigos, qué sé yo, de hacer una fiesta, en fin, ¿no? Increíblemente, el documento, ¿no? Trataba de las veces que Marc Anthony y Jennifer López debían de sostener relaciones sexuales a la semana. Jennifer López había este, exigido, bueno, de ahí también su fama, de que por lo menos fueran 3 veces a la semana. Pero ahí no quedaba el asunto, ¿no? El problema era de que si Marc Anthony no cumplía con esa promesa, se había obligado a hacer un depósito, como una especie de transferencia bancaria, de cierta suma, que no recuerdo cuánto, a la cuenta de Jennifer López, ¿no? Así es. Y estos prenuptial agreement, ya cada vez los hace más gente. Y detalles, por ejemplo, que en los últimos años ha resultado increíble. Nosotros ya cada vez lo vivimos un poco más, lo que podríamos llamar la patria potestad, aunque la patria potestad es para los hijos. Es una especie de curaduría, de tutoría, o de simple tenencia de las mascotas. Y entonces, cada vez más hay juicios en los Estados Unidos que las parejas se separan y libran costosísimos y largos juicios sobre la condición de las mascotas. Se establece el régimen de visitas para mascotas, ¿no? Todo ese detalle. Hay especialistas en litigación sobre tenencias de mascotas, ¿no? Incluso con disposiciones punitivas bastante severas, ¿no? Como que de pronto secuestran, por ejemplo, a su hijo y se lo llevan, no obstante una sentencia judicial, ¿no? En fin, estas son algunas de las cosas que quería contarles, ¿no? En este curso tiene en gran medida una connotación histórica, ¿no? Porque sin historia no se puede explicar el desarrollo de un sistema jurídico, ¿no? Hay unos materiales que es importante que los lean, seguramente se los van a pasar, no solamente para los controles de lectura, sino también para que ustedes los revisen. Especialmente me refiero a las instituciones de Justiniano, ¿no? Tenemos todo el corpus Iuris Civilis a disposición en la biblioteca, pero como están escaneados los documentos, también se los estamos pasando a ustedes un poco para que vayan estudiando los orígenes de nuestra antigua, digamos, profesión, ¿no? ¿Qué tiene? Yo diría, es que es sincrética, elementos nuevos. Por ejemplo, ya no se puede sostener el partnership, la idea del parte es quam nuptiam demonstra, que significa el hijo de la mujer casada se reputa el marido. Toda una fórmula para proteger
la condición jurídica de los hijos, ¿no? Entonces, porque además era un misterio, ¿no? Podía determinarse por el principio de partus certus quién era la madre, pero no podía determinarse quién era el padre, ¿no? Más allá de todas esas bromas que se hacen. Entonces aparecen primero la prueba de los grupos sanguíneos, una prueba hematológica, ¿no? Que reguló originalmente el Código Civil de 1984, pero luego pues fue el ADN, ¿no? Con una certeza, digamos, científica. Entonces se vino abajo 2000 años de jurisprudencia romana, ya no eran necesarios, ¿no? Entonces esta figura era pater est nuptiam común. Pater es simplemente, ¿no? En su simplificación, ya resultaba insostenible. Pater est nuptiam cum ostram. El hijo de la casada, una mujer casada, ¿no? Tiene por padre al marido. Era también una protección a la institución del matrimonio, ¿no? En la actualidad, de pronto, hasta el vecino dice, no, es que ese hijo es mío, ¿no? La jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido elaborando, ¿cierto?, algunas reglas, ¿no? Un poco para reducir el número de quienes tienen derecho a hacer esa clase de solicitudes, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar acá por ahora. Los detalles de los aspectos prácticos van a estar a cargo de los adjuntos, ¿no?